noches, ¿cómo están? 20:01. Estamos comenzando los puntos de vista. Como una noche más aquí en CNN. Gracias por acompañarnos con 30 grados de temperatura en este 28 de noviembre. Muy buenas noches para todos y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Feliz Diego? lunes, feliz semana. Feliz semana, fin de este mes ya. A Sí. poquitos días de que se termine noviembre. ¿Le pareció largo? Y ahora, este lunes ya medio cae como... Esta semana yo creo que ya es así cuesta arriba. Coste que hoy, como empezamos a hablar ya de Cacupé y más por allí, es que como que entramos también ya en modo fin de año, podemos decir, ¿verdad? Empezó el novenario, empiezan también seguramente a través de las homilías algunos reclamos, críticas, puntos de vista políticos, incluso por parte de algunos obispos que vamos a estar teniendo. El clásico de esta época, que en las homilías se baje línea con respecto a los problemas sociales del país, un rol que mucha gente dice tiene que ser de la Iglesia Católica al ser la iglesia mayoritaria en nuestro país. Así que está eso en la agenda, ya hay venta masiva de productos navideños, va a hacer calor también ya, así que varios ingredientes ya de fin de año. 1 de diciembre se enciende el arbolito del SNT. Ah, gran fecha. Y empieza y se va a dar y vamos a tener seguramente, apenas empiece puntos de vista, vamos a estar estrenando ya las luces nuevamente como tradición. Si algo envidié cuando no formaba parte de la familia era poder decir qué lindo nuestro arbolito. Ahora voy a decir, ese, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Hacemos algo en particular? Sí, después vamos a estar contándole a la gente. Yo le digo nomás a la gente que se quede atenta. El jueves 1 de diciembre a las 20 horas. Puntual. Atentos a eso entonces, que se haga la luz y que arranque la festividad. Prácticamente ya hemos tenido años complicados. Sí. Este año la Iglesia Católica, a diferencia del año pasado, le insta a la gente a volver a la peregrinación y volver a Cacupé. Así que nos imaginamos va a ser 4 millones de personas, estimamos. Sí. Una locura de gente. Sí. Como gente que años atrás no fue a Cacupé. Y después esto se agudizó por la pandemia. Ahora la consigna es otra: ir, volver, en el caso de que se profese esa religión, obviamente, pero será una mayoría importante seguramente la que vamos a estar viendo por las calles desde estos días ya, seguramente desde días anteriores ya se estuvo viendo, así que vamos a estar con todos esos detalles también, además de los temas del día. Así mismo, ya arrancamos hablando de esta noticia, ojo que es muy importante, la noticia judicial política, podríamos decir, de esta jornada, porque ni más ni menos que 2 exministros de Agricultura han sido condenados a la cárcel. Nos referimos seguramente al más conocido, porque hoy en día es parlasuriano, Enzo Cardoso, 10 años de cárcel, y Rodi Godoy, 7 años de cárcel. También fue condenada una directora de administración del Ministerio de Agricultura a 10 años. Ella se llama Maristela Azuaga. ¿Qué se investiga en este caso por el cual fueron condenados Cardoso, Godoy y Azuaga? 68.000 millones de guaraníes desviados del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bombazo judicial, exministros a la cárcel. Le damos seguimiento al caso de la muerte del ex fiscal y ex viceministro de Seguridad, Javier Ibarra. El día de hoy, la Policía Nacional, los investigadores han confirmado que se encontraron restos de pólvora, químicos, que permiten dar cuenta y confirmar que Ibarra realizó por lo menos un disparo, si no son más. Porque se encontraron los restos de pólvora en ambas manos después de las revisiones que se estuvieron realizando al cuerpo de esta ex autoridad fallecida. Además, también se dieron operativos y allanamientos durante esta tarde. Hay una persona detenida y en instantes vamos a contar más detalles de todo esto. Muy bien, seguimos hablando nosotros de información, en este caso para hablar de información parlamentaria. Ojo que mañana en el Senado, atención a esto, se va a tratar el presupuesto general de la Nación. Súper importante la sesión convocada para mañana a las 9 de la mañana. Atención entonces, porque es la plata de todos y el futuro. Los senadores van a tratar el presupuesto general para el próximo año. 9 horas, reitero, arranca entonces. El plan de gastos para el 2023 es de 102.6 billones, unos 14.454 millones de dólares.
6% superior al presentado este año. Del total, el 55% representa la administración central y el 45% va para las entidades descentralizadas. Desde Hacienda esperan que se puedan revertir estos cambios introducidos al proyecto cuando se produzca su tratamiento en la sesión extraordinaria de mañana en la Cámara Alta. Caso contrario, adelantaron ya los funcionarios de Hacienda, las autoridades de Hacienda, que van a pedir al Ejecutivo el veto del proyecto del presupuesto, en caso de que no se llegue a un consenso en el legislativo para revertir el aumento aplicado a los gastos corrientes, considerando que se debe tratar de ajustar los números a las posibilidades reales de recaudación del fisco del próximo año. Taiwán aprobó el ingreso de carne porcina paraguaya a ese territorio y esto representa sin duda alguna una importante cantidad de dinero que podría llegar a nuestro país. Al mercado taiwanés finalmente ingresará, en este caso, la carne porcina de nuestro país. El Ministerio de Industria y Comercio confirmó esta información y señalaron que constituye un hecho de suma importancia para la economía paraguaya, que tendrá un gran impacto en el país, teniendo en cuenta que el país asiático es considerado como un mercado referencial. Esto, a su vez, la apertura y el ingreso de carne porcina paraguaya al Taiwán puede representar también la apertura de otros mercados exigentes de esa zona. Y escuchen bien las cifras. La carne porcina y el envío podría representar un potencial ingreso para el Paraguay de 250 millones de dólares, siempre y cuando se logre un buen desempeño, una rápida aceptación, atendiendo a que las importaciones alcanzan cerca de 100.000 toneladas de carne al año. Este es un mercado importante porque consumen alrededor de 900.000 toneladas de carne porcina al año, de las cuales el 10% de ese volumen representa un mercado potencial de esta cifra que decíamos, 250 millones de dólares. Y continúa el proceso para elegir al próximo o la próxima fiscal general. Recordemos que el viernes pasado comenzaban las audiencias públicas de los candidatos, donde tienen que responder a ciertas preguntas. Continuó hoy la exposición de varios de los candidatos. Continuaron las audiencias de los postulantes para la Fiscalía General del Estado. Van a buscar reemplazar a Sandra Quiñones, quien tiene que dejar el cargo en marzo del año que viene. Hoy les tocó el turno a Alba Rocío Cantero, Joel Casal, Won Suk Choi, Manuel Doldán, Jorge Adalberto dos Santos y Federico Derlis Espinosa Espínola. Los ejes temáticos de la audiencia fijados por el Consejo de la Magistratura son la visión actual del Ministerio Público y su propuesta de gestión en caso de acceder al cargo. Para mañana continúa la exposición de otros 6 postulantes: Estigarribia, Benítez, Rodrigo Manuel Fernández Bobadilla, René Godoy, Julio César González Velázquez, César Alberto Marchuk, Dina Moreno, Edgar Augusto, en salas también. Las audiencias se van a desarrollar en la sala bicameral del Congreso Nacional. Bueno, y Diego, siguiendo con este tema que ya mencionabas vos, vamos a ver un poquito los puntajes generales, la puntuación global de algunos de los miembros de todo este proceso de selección. Ya información que está siendo procesada por el Consejo de la Magistratura después de las audiencias públicas de parte de los postulantes. Un grupo nada más ha pasado hasta ahora por el Congreso. Esto sigue, como decía Diego, la puntuación global de los miembros, y en este caso obtenidos por cada postulante al día de hoy. Fíjense, y vamos a empezar por aquí. Alba Rocío Cantero Vera, la abogada que suma en total hasta ahora 18,1% o 18,12%. El abogado Joel Milciades Casal, él todavía sigue siendo fiscal. Sí. Y él acumula hasta ahora 18,2% del puntaje. El abogado Won Suk Choi, ahí nada más también, todos en esa misma línea, 18,8%.
Después se ubica también el abogado Manuel Doldán, actual fiscal también de Asuntos Internacionales, con 18,5. Si seguimos viendo, todos se mantienen más o menos en esa misma línea en estas primeras por lo menos. Jorge Adalberto dos Santos con 18,75 y el abogado Federico Espinosa 19,37. Son algunos de los puntajes, decimos, hasta ahora estos son los puntajes globales de quienes han pasado por las audiencias públicas que todavía se extienden a lo largo de esta semana. Seguimos hablando de elecciones, en este caso de las elecciones que se vienen, las internas y luego las generales, porque hay expectativas no solamente en nuestro país, sino también en los compatriotas que están en el extranjero y que quieren participar del acto de votación. Atención entonces, porque los paraguayos del exterior podrán votar en las internas, un tema también que generó polémica en su momento. El Tribunal Superior de Justicia Electoral envió 78 maletines con útiles electorales y máquinas de votación a la Argentina, también a España y Estados Unidos. ¿Para qué? Para que los compatriotas puedan votar en las internas del 18 de diciembre. El tribunal confirmó que la ANR, la Concertación, PLRA, PRF y el Partido Cruzada Nacional tendrán mesas de votación en dichos países. Manifestaciones que se van dando y en este caso que tienen que ver con la educación terciaria universitaria específicamente. Estamos hablando de un sector importante que el día de hoy se estuvo manifestando, estuvieron marchando desde alumnos, autoridades, parte del plantel educativo de la Universidad Nacional de Asunción. Ellos se congregaron esta mañana en la Plaza Uruguaya y fueron marchando hasta la Plaza de Armas frente al Congreso Nacional. ¿Qué exigen? Los 5.000 millones requeridos por la UNA para una nivelación salarial, 5.000 millones de guaraníes. El trato de esta nivelación había sido postergada por 2 años debido a la pandemia. El tratamiento en sí de este tema es lo que se había postergado y ahora ellos exigen ser incluidos también dentro de lo que tiene que ver con el presupuesto de la Universidad Nacional. De hecho que van a continuar con las medidas de fuerza hasta mañana martes. También se prevén nuevas movilizaciones por parte de este mismo grupo en inmediaciones de la Plaza de Armas, más todavía teniendo en cuenta que, como decíamos, se prevé mañana el tratamiento del presupuesto general de la Nación para el próximo año. Y atención porque veníamos hablando de esto y también de oportunidades en general del mercado laboral. Mucha atención a la gente que está buscando trabajo, una manera seguramente genial de poder cerrar el año. Hay una vidriera de empleos que está ofreciendo más de 700 vacancias, un total de 751 vacancias laborales para cubrir demandas de empresas del sector privado, ubicadas en Asunción y en otras ciudades. Están disponibles esta semana desde la vidriera del empleo. Entre los trabajadores que solicitan figuran en primer lugar los puestos para atención al cliente, también atención en restaurantes de comida rápida, también personal para telemarketing, vendedores, técnicos en farmacia, operarios de depósito, guardias de seguridad, panaderos, carniceros, técnico en mantenimiento, entre otras vacancias. Atención que las personas interesadas en algún puesto laboral tienen que registrarse en la bolsa de empleo del ministerio. Atiendan, esto es importante.
primero el registro en esta bolsa laboral que está en la página del Ministerio del Trabajo. Asimismo, pueden hacerlo en forma presencial en la sede del Viceministerio de Empleo y Seguridad Social, que está en la calle Perú. Los números disponibles en el Centro de Atención al Buscador de Empleo son el 0983-677-682. Reitero, 0983-677-682. Vamos a hablar ahora de esto, de alguien que aparentemente un poco ha olvidado que parte de su propio sector político defendió en la última ocasión y en la última intentona de juicio político a Antonio Fretes, justamente a este hombre, actual ministro de la Corte. Recuerdan ustedes que se archivó la posibilidad de iniciar un juicio político en su contra. Hoy estuvo hablando el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Dijo que es Horacio Cartes, su contrincante político, líder del otro movimiento colorado, quien defiende a Fretes. Y es por eso que supuestamente todavía sigue en el cargo y políticamente no se ha logrado su enjuiciamiento, teniendo en cuenta que justamente el presidente de la Corte, en situación de permiso, fue salvado del juicio político con votos de la bancada de Honor Colorado, aunque también, y esto un poco, por eso decía al inicio, algo que aparentemente olvida o niega en su interior el propio presidente de la República, porque no habló sobre que miembros de su propio movimiento, el movimiento oficialista, tampoco apoyaron en su gran mayoría el intento de juicio político. Esto era lo que decía. Vamos a escuchar un poquito lo que mencionaba respecto a este tema Mario Abdo Benítez el día de hoy. Cada vez se está agravando más la situación. ¿No merece eso un pronunciamiento ya del Partido Colorado como tal? ¿De quién? El caso Fretes, Antonio Fretes. ¿Vos crees que Fretes, que el Partido Colorado le ataca a Fretes y la nación le defiende? Y el Partido Colorado está en manos de Cartes, el que le defienda a Fretes. Está pidiendo algo. Cambiamos de tema nosotros para hablar ahora de una cuestión social que tiene que ver con las personas con discapacidad que están organizando una gran movilización. Atención entonces a esta información porque hay una serie de reclamos que tienen en la agenda. Nada para nosotros sin nosotros se denomina la iniciativa que llevan adelante diversos grupos y organizaciones para dar visibilidad a las personas con discapacidad y exigir el cumplimiento de leyes en favor de ellas. La movilización va a ser el 1 de diciembre de 8 a 11 en la Plaza de Armas frente al Congreso. La idea es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, concienciar sobre la situación de ellas en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Los organizadores invitan a participar de la gran movilización para exigir el cumplimiento de los tratados internacionales, leyes nacionales y ordenanzas municipales que están para el beneficio de ellos que no son cumplidos. Todo esto será en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se recuerda el 3 de diciembre. Y como les decíamos, hablamos de que el día de hoy se inicia el novenario de la Virgen de Caacupé. La Villa Serrana está de fiesta, una gran cantidad de personas que ya de a poco y día tras día van llegando hasta la Basílica con la primera misa del novenario de la Virgen de Caacupé presidida por el Monseñor Pedro Cuéllar, obispo de San Juan Bautista Misiones. Es que inició todo esto acompañado por la peregrinación del Credo Nacional. De esta manera se inició oficialmente la festividad de la Virgen este año 2022. En la jornada también se realizó una procesión desde el Tupacencuá por la calle aledaña a la misma hasta la plazoleta, lugar donde rezaron el Ángelus. En esta edición, ya sin restricciones, después de 2 años de pandemia, se espera una cantidad récord de peregrinantes.
judicial del día, sin lugar a dudas, de la tarde, la condena a 2 exministros del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el caso de Enzo Cardoso, incluso en este momento, Parla Suriano. Atención entonces a esta información histórica. Condena a exministros de Agricultura y Ganadería. Estamos hablando de Enzo Cardoso y de Rodi Godoy. Cardoso a 10 años de cárcel, Godoy a 7 años por declaración falsa, lesión de confianza y estafa por malversación de más de 68.985 millones. ¿Saben en qué? En un programa frutihortícola. ¿Quiénes fueron los jueces? Elsa García, Héctor Escobar, Gloria Hermo, que ordenaron la prisión inmediata de los condenados. Y la tercera implicada, Maristela Azuaga, que era directora de Administración y Finanzas del Ministerio, también por los mismos cargos, fue condenada a 10 años de prisión. Nosotros en un ratito vamos a ampliar este tema y le vamos a contar más detalles de esta histórica condena que va a poner a 2 ministros y a una administradora en la cárcel. Con 27 tenemos más información en esta noche. No han sido muchos los condenados por temas de malversación y corrupción en nuestro país, por más que hubo innumerables hechos de corrupción. Sí. Estamos hablando de gente que zafó, que prolongó, que estiró, que se escapó, que lograron que se prescriban las causas. Por eso que hoy estamos hablando de una sentencia histórica, no solamente por el robo o lo que se cree que se robó, sino porque no es común que autoridades de primer nivel, digamos, caigan condenadas por corrupción. Y después de eso también, si bien es cierto, algunas son condenadas por hecho de malversación de fondos o algo relacionado al patrimonio que acumularon en el ejercicio de alguna función pública, lo primero que se me ocurre a mí al pensar, al recordar alguna condena, es alguna que haya tenido o en la cual se haya suspendido la posibilidad de que vayan a la cárcel, con suspensión de la ejecución. Claro. Y hoy veíamos ya, antes de la pausa, veíamos las escenas. Porque una cosa es la letra, sí, la condena, pero cuando termina la sentencia, te ponen las esposas y tenés que irte a la cárcel, claro que cambia la situación. Claro. Para los políticos que en general sienten que nunca les va a llegar la justicia. No sabemos si en este caso realmente hay todavía justicia, tenemos que esperar. Pero de entrada una sensación muy fuerte de ver a gente que estuvo en el Ministerio de Agricultura llevada a la cárcel. Escuchamos y compartimos a continuación, Diego, si te parece, lo que era la condena y parte de lo que mencionaban en este caso desde el tribunal, y después vamos a ir ahondando más en detalles. Escuchen. Consideramos justo que los hoy acusados cumplan. En el caso del señor Enzo Cardoso, la pena privativa de libertad de 10 años. En el caso de Maristela Azuaga, la pena privativa de libertad de 10 años. En el caso de Rodi Godoy, la pena privativa de libertad de 7 años. El tribunal ha verificado el cumplimiento, ha verificado si en otras etapas del proceso penal los mismos han tenido algún tipo de medida cautelar y ha considerado que este caso reúne los requisitos previstos en el artículo 242 para dictar la prisión preventiva. Efectivamente, se trata de un hecho punible grave por las características que hemos explicado que reúne la comisión de estos hechos punibles cometidos por los hoy acusados, y eso exacerba evidentemente el peligro de fuga, razón por la cual consideramos que a esta altura se cumplen todos los presupuestos para dictar la prisión preventiva de los acusados y disponemos su inmediata reclusión en los centros penitenciarios de acuerdo a las disponibilidades que tengan las autoridades administrativas. Bueno, ahí estaba entonces parte de lo que era ya la sentencia. Estamos hablando de 10 años para Enzo Cardoso, 7 años para Godoy. Es una sentencia que se consideran, vamos a ver cómo para la Fiscalía. Exactamente. Y en este caso ya queremos hablar, porque estamos detallando que habría y que un tribunal ya confirmó que hubo un desvío de fondos de más de 68.000 millones de guaraníes, dinero que tenía que ir a parar
a campesinos, a un programa frutihortícola de nuestro país, a donde jamás ha llegado esa suma de dinero durante la administración de estos exministros de Agricultura. Queremos saludarlo ya rápidamente al fiscal del caso, quien de hecho siguió todo este tema. Veíamos semanas atrás también, y vamos a comentar seguramente ya con el agente Rodrigo Estigarribia, la cantidad de trabas procesales que en cierto momento también tuvo esta causa. Fiscal, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches, Diego, y a toda la audiencia. ¿Cómo estamos? Gracias, doctor, por atendernos. Súper bien. ¿Cómo finalmente quedan contentos, digamos, como Ministerio Público con las condenas? ¿Creen que es lo que corresponde? Habían pedido un poco más de años, tengo entendido. El Ministerio Público solicitó la pena privativa de libertad de 12 años para Enzo Cardoso, 13 para la directora y de 8 años para Rodrigo Godoy. Sin embargo, hoy se obtuvo una condena de 10 años para un ministro y 7 para el otro ministro. En este sentido, puedo decirte que hay que analizar la cuestión, pero prima facie puedo decirte que es un logro de un equipo de trabajo. En esta causa trabajaron fiscales hace mucho tiempo, y también el juicio oral se llevó adelante todos los días de 7 a 5 de la tarde. Vale decir que es un logro básicamente del sistema llegar a estos resultados. Doctor, para entender un poco el caso, más allá del tecnicismo que tiene que ver con el Código Penal, ¿esta gente robó la plata? Básicamente lo que se le atribuye a ellos es que firmaron desembolsos por 68.000 millones sin que exista un proyecto previo. Estamos hablando de actividades agropecuarias. Vale decir que según lo que establece el rubro presupuestario, para que se autorice el desembolso de estas sumas de dinero necesariamente tiene que existir un proyecto de factibilidad. Sin embargo, los acusados desembolsaron estas sumas sin que exista estos proyectos, lo que desencadenó que vaya a una federación y finalmente no se cumpla con la finalidad y se perjudique no solo al Estado paraguayo, sino que también a las familias, a la comunidad y al país todo, puesto que estamos hablando de una actividad que es fundamental para el país, que es la actividad agropecuaria. Para retrotraernos un poco en los antecedentes, fiscal, ¿cómo empieza todo esto? ¿En qué momento se detecta este desvío? ¿Cómo empieza esa investigación? Los hechos son del año 2012, entre el 2013. A mediados del 2013, el Ministerio de Agricultura detectó que existían transferencias millonarias sin que puedan visualizarse proyectos, y es así que el mismo Ministerio de Agricultura realizó la denuncia. Inmediatamente la fiscal en ese momento era la fiscal Claudia Riccioni, realizó las primeras diligencias y se constituyó a centenares de comités a los efectos de verificar si efectivamente se entregaron estos insumos. Y finalmente se pudo corroborar que, por ejemplo, decía que se entregaba 100.000 kilos de semillas de tomate, pero no se hacía esto, ¿verdad? Es así que se empezó a indagar sobre las facturas, e inclusive hubieron facturas falsificadas, y en este contexto se procedió a la imputación y el Ministerio Público cumplió con su rol en el plazo establecido, y aproximadamente entre el 2014 y 2015 se formuló acusación, y recién el año pasado pudimos destrabar esta audiencia e hicimos hoy el juicio oral, o sea, el resultado ahora, sí, que fue durante aproximadamente 2 meses. Pero también tengo que destacar que en esta misma causa ya hay otros condenados, que son los presidentes de las fundaciones, sí, que fueron condenados a 11 años, 8 años, 12 años respectivamente. Fiscal, 11.000 kilos de semilla, el ejemplo que usted puso, de esos 11.000 kilos de semilla no hubo ni siquiera un porcentaje que se entregó como para hacer pasar como que el dinero se estaba usando realmente en eso. Básicamente, según lo que se pudo probar en el juicio oral, que fueron testigos de la defensa, o sea, que eran los presidentes y tesoreros, comparecieron al juicio y se le mostró el acta de entrega y se le dijo, ustedes recibieron esta cantidad de semillas de tomate. Y ellos dicen, no, nosotros no recibimos esto, recibimos semillas, una bolsa de semillas de locos, por ejemplo. Después se le preguntaba, ¿recibiste esto de insecticida? No. Y se reían, o sea, que en realidad daba mucha impotencia, porque estas personas se reían de la situación, porque en realidad nunca recibieron lo que decían las actas respectivas. Y el ejemplo que dio el tribunal en este sentido es que estos rubros tienen una finalidad, que es la reactivación de la economía familiar campesina.
Sin embargo, si es que le das una bolsa de papa o una bolsa de semilla a una familia campesina y no le dotas de capacitación o de los implementos respectivos, no se cumple con la finalidad. Acá en el juicio se probó que inclusive iban hasta el mercado de abasto y se le entregaba 2 o 3 bolsas de papas a las personas. ¿Qué pasa? Posteriormente van, claro, bolsas de papas, literalmente. Y esto es algo que impactó muchísimo, porque hubo una filmación, se le entregaban las bolsas de papas, se le transportaba en una Toyota del año hasta la parada de colectivo para que los campesinos alcen sus bolsas de papas en los colectivos. Obviamente que esto no cumple con la finalidad. Y esto está todo en YouTube, no es público. Perdón, doctor, ¿puede reiterar eso? En una camioneta, ya nos imaginamos qué camioneta, del año le alzan a los campesinos atrás con la bolsa de papas y le dejan para tomar el colectivo. Sí, con las bolsas, y le daban 300.000 guaraníes por persona. O sea que la impotencia de los testigos, en este caso víctimas, porque aparte del Estado, del patrimonio del Estado, o sea que tu dinero, mi dinero, el dinero de todos, que son 68.000 millones, los afectados directos son los beneficiarios, como te dije, los campesinos, sus familias, las comunidades y todo el sistema económico nacional. Y eso es lo que se aprobó en el juicio, y hoy se obtuvo esta condena con una sentencia, por lo menos hasta el momento, que da una sanción a los autores. Los perjudicados directos, ya decía usted, fiscal, somos todos finalmente en la cadena económica, o sea, es sacarle un plato de comida a comunidades campesinas que podían haber llegado a vivir de eso, pero los afectados directos, ¿cuántos campesinos debían ser en su momento beneficiados con este tipo de programas y no fueron? Y estamos hablando de aproximadamente 198 comités multiplicados por 20, ¿verdad? Estamos hablando de miles de personas directamente afectadas, que aparte de afectar, como te digo, a estas personas en particular, también afecta a la familia en sí y a toda la cadena económica, porque se tienen que comprar con esta plata, se tenía que comprar los insumos como son las semillas, se tenía que pagar las capacitaciones respectivas, y esto no sucedió. Te digo que los campesinos, al declarar, sonreían y reían de la impotencia, inclusive reclamaban al tribunal que por favor se haga justicia, que ellos están desprotegidos, ¿verdad? Y esto fue lo que se probó en el juicio, y finalmente el tribunal de sentencia, luego de 2 meses de trabajo, esto fue algo arduo, son 110 tomos, también teníamos decenas de testificales de campesinos que tenían que venir por sus medios, inclusive contribuíamos para darle el almuerzo a esta gente, ¿verdad? Y fue lamentable la situación, pero finalmente el sistema funciona. Esto es un ejemplo, debe ser un mensaje como ustedes están mencionando, y es algo histórico. Es la primera vez que se condena por un monto tan elevado, y es la primera vez también, que una de las pocas veces donde se otorga la prisión preventiva. ¿Y hay posibilidad de recuperar lo defraudado, doctor? Sí, justamente en la condena anterior, mi representación ya comunicó a la Procuraduría que ya inició las acciones civiles, y en este caso, eventualmente, cuando quede firme, también se realizarán las acciones pertinentes para la recuperación del dinero, que es lo importante desde mi óptica, y eso se encarga la parte civil con las consecuencias civiles respectivas, y todos son solidariamente responsables, vale decir que alguien tiene que responder con sus bienes. ¿Ellos tienen incremento en sus bienes que no pudieron justificar en su momento? Se hizo una investigación patrimonial, y por lo menos en la etapa investigativa respectiva no se pudo determinar que hubo un enriquecimiento ilícito, por lo menos hasta ese momento. Más adelante no te podría confirmar o negar, eso ya sería una estrategia investigativa, pero prima facie lo que te puedo decir es que hay una condena por lesión de confianza y estafa, donde los perjudicados fueron los campesinos y todos nosotros. Fiscal, ¿quién era quién en estas 3 personas que hoy fueron condenadas? ¿Qué hacía Enzo Cardoso? ¿Qué función cumplía en el esquema casi delincuencial? Digo, no solamente en sus funciones administrativas. Rodi Godoy y también la directora del área financiera, tengo entendido que es la tercera condenada, ¿verdad? Así mismo. Enzo Cardoso y el señor Rodi Godoy eran los ministros. Sucesivamente, primero fue Enzo Cardoso, posteriormente en el 2013 fue Rodi Godoy, y la señora María Estela era la directora administrativa y financiera, quien se encargaba de hacer la solicitud de transferencia al Ministerio de Hacienda, sin que existan los proyectos. O sea que la ley, muy clara, la ley de presupuesto dice que para que se hagan este tipo de transferencias deben existir proyectos de factibilidad, vale decir,
si es que esta actividad va a generar algún tipo de beneficio a la comunidad que va a ser beneficiada. En caso contrario no se puede hacer el desembolso, pero en estos casos ni siquiera existían proyectos que analizar. Doctor, un hecho no sé si es llamativo, pero en el caso de Cardoso tenía defensor de la defensa pública. Por lo general suelen tener abogados privados en estos casos de corrupción, o suele ocurrir que gente de la defensa pública asuma la defensa. En principio podría decirte que todo paraguayo tiene el derecho a la defensa, sí, ya sea pública o privada. Esa ya es una cuestión dependiente, y yo como agente fiscal también tengo que velar por las garantías de todos los procesados. No, claro, pero digo, es llamativo, ¿verdad? Porque por lo general suelen ser más bien abogados de estudios privados cuando se hablan de estos montos, y este caso recayó en el doctor Arce, que tuvo que ejercer la defensa, sin discutir, claro, el derecho a la defensa que tienen. No podría hacerte un juicio de valor, Diego, te soy sincero, porque me aboco exclusivamente a defender la teoría del caso mediante las pruebas. Obviamente que las conclusiones de los alegatos lo dimos sobre la base de las pruebas, y eso es independientemente a quién sea la defensa. Para mí no es llamativo, porque no puedo hacer un juicio de valor. Pero ya pasó antes, doctor. Sí, hay casos donde personas que están procesadas por montos importantes intervienen defensores públicos. Ya. Así que estas personas tienen que ir ¿cuándo a la cárcel? ¿Cuándo tienen que entrar a la cárcel efectivamente? Y hoy, inmediatamente después de la sentencia, las personas fueron esposadas y se le dio la prisión preventiva, que es una medida cautelar, inmediatamente. Ahora, la defensa habla de que van a plantear por la inmunidad de uno de ellos, la inmunidad parlamentaria, porque ahora se desempeña como parlasuriano, que se revoque esa medida fiscal. Sí, esas son cuestiones que fueron planteadas en su momento, que fueron rechazadas, y por lo menos te puedo hablar objetivamente. En la Constitución del 92 no está la figura del parlasuriano, y tampoco habla de inmunidades. Y las inmunidades deben estar establecidas en la ley, y especialmente en estos casos, si no está en la ley, tiene que estar en la Constitución Nacional. No figura, entonces podría llegar a rechazar. Si te pones a fijar, prácticamente en estas elecciones ya no se van a elegir parlasurianos, sí, o sea que no es un órgano constitucional. Claro, porque esa sería un poco, claro, de hecho la Constitución es previa, digamos, al Parlamento del Parlasur. Pero interesante, porque es uno de los puntos que se discute ahora. Bueno, sí, perdón, Fernanda. No sé, me quedé un poquito con la tercera persona, con Maristela Azuaga. Su función un poco en todas estas acusaciones, ¿en qué se centra exactamente, decía fiscal? Ella es la directora administrativa. Sí. ¿Quién ejerce la dirección administrativa? Eso está en la ley, o sea que no es algo que concluyó por hipótesis el Tribunal del Ministerio Público. La ley orgánica del Ministerio de Agricultura establece que el director administrativo debe velar y resguardar el patrimonio de la institución. Vale decir que si es que existe alguna irregularidad, es la primera que tiene que estar reclamando esto, pero sin embargo ella, sabiendo que no existían estos proyectos, de igual manera ordenó que se hagan las transferencias respectivas a esta federación en particular, y también a otros comités que fueron en el 2012. ¿Y o sea que el rol de director administrativo es muy importante. Y esto está, las funciones o la función de precautelar el interés patrimonial está establecida en la ley, y ni siquiera en una resolución administrativa. La ley orgánica es clara en cuanto a la función. ¿Ella estuvo en las dos administraciones, doctor? Estuvo en las dos administraciones. Inició con el señor Enzo Cardoso y posteriormente estuvo en la de Rodi Godoy. Bueno, doctor, ¿qué condena realmente? Porque bueno, esto sí es totalmente de impresión personal, pero es fuerte la imagen de ver gente que quizás les entrevistamos nosotros, les tuvimos en los medios, con los micrófonos, verles esposados. Para nosotros es como impactante, pero es más impactante que se haya desviado una plata ahí sobre la que hay tanta expectativa social además, porque después te salen a decir que no, que la reforma agraria es mentira. Claro que va a ser mentira si se maneja de esta manera. Así que, doctor, por el trabajo hecho, creemos que hay motivos para decir felicidades. Gracias, Diego. En realidad, esta situación es beneficiosa para todos nosotros como ciudadanos, y ojalá que de aquí a un tiempo no sea raro ver a personas que meten la mano en nuestros bolsillos que vayan presas, ¿verdad? O sea que esa debe ser la costumbre, tenemos que estar acostumbrados a eso. Se está iniciando un proceso, y tengo que destacar nuevamente que esto es gracias a un equipo de trabajo y a todo el sistema judicial, y también dar esperanza a la ciudadanía de que sí se puede luchar contra la corrupción.
solamente depende de nosotros y depende también de los medios de comunicación que hagan saber esta circunstancia. Por eso el agradecido soy yo por el espacio. Gracias. Brevemente nomás, ¿es la señora Suárez la que termina cayéndose en el juzgado? La verdad, Diego, que al momento de dictarse la resolución yo salí inmediatamente. Ah, ok. Esto tengo que decirle, la seguridad también en ese sentido es importante porque eran momentos muy tensos. Me fui al baño y estuve encerrado ahí porque hubo griterío y tuve que quedarme encerrado en el baño, ¿verdad? Son gajes del oficio que no tendría que suceder, ¿verdad? Pero no te puedo decir porque no me quedé a ver eso. O sea que te soy sincero, la prisión preventiva no puede poner contento a nadie, sí que se lleve adelante la justicia, ¿verdad? Y hacer lo que corresponde. ¿Y usted fue amedrentado en cierto momento, fiscal, por eso es que tanto tiempo tuvo que quedarse ahí encerrado en el baño? No, pero mi visión es siempre la preventiva. Ok, bueno, fiscal, le agradecemos mucho por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. 68 mil millones de guaraníes, 2 periodos. Se tenía que ir a campesinos, no solamente para tirarle una bolsa de papa y tirarle al colectivo como hacían. Y la cantidad de semillas, lo que tendría que ser eso una producción. 100.000 kilogramos de semilla. Una vergüenza. Y se te reían los campesinos ahí en el juicio y te decían, no, me daban una bolsa y me mandaban a mi casa. ¿Cómo se va a reactivar así Enzo Cardoso ese sector? fue elegido para el Azuriano cuando ya estaban estas denuncias. Sí. Igual fue elegido. Y ahora quería valerse un fuero que según la Fiscalía no existe. Tendrá que ir a la cárcel. Esto es lo que está pasando ahora. Inspección médica, inspección de salud y a la cárcel 2 exministros y una administradora. Es fuerte. Sí. 7 años de prisión. Lo cierto y concreto es que mañana, decía el abogado de Enzo Cardoso, va a pedir que se revoque la prisión que le da. El doctor Carlos Arce, que es defensor público, a nosotros nos llamaba la atención, el doctor Estierrilla decía que no es raro que esto ocurra. Pero ya vamos a seguir hablando de esto, tenemos poco tiempo, pero hay cosas importantes que... Genera vida en tu piel. Bueno, 20:53 tenemos más noticias vinculadas al Mundial, aunque no sean propiamente de fútbol. ¿Qué tal, Marito? ¿Cómo te va? Buenas noches, antes que nada. ¿Qué tal? Diego, Fernanda, un gusto. Bien, bien. Bueno, fíjense lo que pasa. Se genera todo tipo de comentarios y una vez que se ven diversos colores juntos, ya estamos hablando de algo que sin duda alguna va a llamar la atención por parte de la gente y las autoridades cataríes. ¿Qué pasó, Diego, con este periodista? Es muy curioso porque fíjense, ahí se puede ver un poquitito el logo de este colega, de Bolivisión. Exactamente. Y confundieron ese logo televisivo con los colores de la bandera. Me da casi risa, pero no es broma. Sí. Ahí está. Porque pasó mal. Sí, y él mismo posteaba en sus redes, Roberto Acosta, y decía, acabo de ser abordado por la policía de Qatar porque creyeron que el logo de Red Bolivisión era un símbolo LGBT. Insólito, decía Roberto, el periodista. Recordemos Fíjense. que el gobierno de Qatar cree que la homosexualidad es un problema en la mente, una enfermedad muy grave. Y además cree delito que- ahí. Sí. Pero no es la primera vez que un periodista No es la pasa primera por vez. este tipo de situaciones ya en estos primeros días. Conversamos nosotros con él. Vamos a escuchar un poquito, porque nuestro compañero Juan Cáceres Troche, que se encuentra allá también, conversó con él y fíjense, escuchemos lo que decía y cuenta su experiencia este colega, este periodista, que fue tomado por cierto momento por las autoridades y le dijeron, ¿tu logo? Venga acá. LGBT. Lamentable Venga. situación Sí, la vivida por el compañero. escuchamos. Bueno, fue un incidente incómodo, por suerte no pasó a mayores. Yo ingresaba como todos, como tú sabes, Juan, entramos por un control tipo aeroportuario, control de maletas, control de metales. Y una vez que pasas el control, recoges tus cosas e ingresas. Bueno, cuando empecé a recoger mis cosas, se acercó uno de los oficiales y uno de ellos me para y empieza a señalar el logo del canal, ¿no? Que tenemos el logo del canal de Bolivisión, que tiene muchos colores, y el H de adelante. Y resulta que se puso nervioso y me pidió que me arrincone mientras entraban otros periodistas, que me puso como a un costado
y de inmediato se pararon 2 policías más con él, los 3 se pusieron frente mío y hablaban, discutían sobre el logo, entre los 3 señalaba, alguno incluso tocando con alguna vehemencia, pero hablaban del logo y ahí me di cuenta cuál era el problema. Yo, más allá de que no les entendía, porque hablaban solo en árabe, yo no les entendía, pero me di cuenta cuál era el problema, entonces les dije, no, es my logo, y ninguno hablaba inglés o no querían entender. Tuvo que llegar un cuarto policía, pero pasaron por unos 2 minutos, 3 minutos, no sé, perdí la noción, fueron tensos. Y llegó un cuarto policía que sí hablaba inglés y dijo, ¿qué pasó? Y me preguntó si era el logo del canal o era el logo de mi medio, digamos, o era una protesta. Bueno, ¿qué es el logo? Decimos nosotros, pero en realidad es una huifala. Creo que así se pronuncia, huipala. La bandera que representa a Bolivia. La bandera cuadrangular tiene 7 colores usada por los pueblos andinos y presente especialmente en Bolivia. Un símbolo boliviano tratado de esa manera. Tenemos que irnos nosotros. Nos despedimos. Hasta mañana. Hasta mañana.